algo así. Eh, Hoy un tema importante, les dijimos a nosotros a la gente de Comisión 1 cuando lo mencionamos, tema que es extenso, es un tema un poco tabú, como un poco cuco también, que necesita mucho conocimiento de la electrocardiografía primero para poder luego acceder a este tema. No es necesario, algunas personas por ahí llegan hoy a este seminario sin tener conocimiento sobre el bloqueo AB. La verdad es que para los seminarios prescindimos de los temas que se van dando en la cursada, los tomamos como temas aparte. Cada uno después puede ilustrar los temas que le falten o consultarlo durante la cursada, no hay ningún problema con eso. El asunto es aprovechar hoy a que tenemos acá a Fran, que la verdad es un gusto que así sea. Fran, ustedes ya saben, es técnico universitario en prácticas cardiológicas desde 2020 y está con nosotros, así que, viste, es como jugar con Messi, ¿entendés? Está buenísimo. Pero además Fran se dedicó también a esto, hizo su posgrado en la SADEC, un posgrado de estimulación cardíaca en el año 2021, haciendo también bastante resiliencia, ¿no? Porque estábamos en un momento de virtualidad y en un momento que parecía que las cosas no se podían hacer, sí se podían hacer. Y lo han demostrado casi todos. Es actualmente coordinador del ingreso de TPC, es docente de la cátedra de electrocardiografía, así que para nosotros es un gran orgullo. Y también está en la cátedra de cardiología clínica en la facultad. Tiene un montón de otras cosas en su currículum, sería como para estar media hora hablando de Fran, no es la intención, pero creo que ya con esto estamos bien sabiendo todos quién es Franco Parola, que además es un gran compañero y una gran persona, un gran profesional. Dicho esto, nos vamos a introducir en este seminario y les digo de entrada, porque me gusta el título, es desafiante la verdad el título para todos. En la primera parte del siglo XX, las personas que tenían un envejecimiento de su sistema de conducción estaban desahuciadas, condenadas a una silla de ruedas, a una cama, quedaban con un bloqueo AB, por ejemplo, a 30 por minuto, no les quitaba la vida, pero les quitaba una gran parte de su vida. Porque no se podían mover, porque tenían astenia, porque tenían fatiga, fatigabilidad. La verdad, deseos de morirse, hasta que a alguien se le ocurre pensar, a algunas personas se les ocurre pensar en dispositivos que puedan generar una estimulación externa del corazón. Y aparece un hombre que se llama, es un cirujano vascular en Estocolmo, que se llama Senning, doctor Senning, que le pone el primer marcapaso a un paciente que se llama Larson, que vivió hasta el año 2001, si no recuerdo mal, después ya Fran nos corregirá en todo caso. Así que evidentemente ese paciente debe haber pasado por 1000 penurias, pero logró sobrevivir gracias al invento de esta gente que pudo hacer un marcapaso externo, en ese caso con un generador y 2 cables suturados directamente al epicardio. La verdad que era una proeza, ¿no? Por eso me gusta el título. Me gusta el título. Fran pone si esto es realidad o ficción. Y después podemos ir un poco más allá. También pensar en pacientes que tienen enfermedades cardíacas, insuficiencias cardíacas, dilatación del ventrículo izquierdo con distintos grados de disincronía en la contracción ventricular y pensar en una resincronización con un dispositivo de esta naturaleza. Pensar en pacientes que tienen una muerte súbita, como pacientes que tenemos justo ahora en este momento internados en la cama 6 de la unidad coronaria del Hospital Rossi. Y pensar que un cardiodefibrilador, un aparato enorme que ustedes ya algunos han visto, puede ir implantado así como un marcapaso. Entonces, me gusta mucho, el título es desafiante. ¿Realidad o ficción? Franco, somos todos oídos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Eh, bueno, voy a compartir pantallas. Bien, es un tema complejo, extenso. Vamos a tratar de dar lo principal eh, en este seminario. Bueno, vamos a hablar de estimulación cardíaca, como dijo Carlos recién.
¿Y qué hacemos referencia cuando hablamos de estimulación cardíaca? Bueno, hablamos de aplicar estímulos eléctricos al corazón mediante diferentes tipos de dispositivos electrónicos y que me permiten tratar diferentes trastornos como bradiarritmias, taquiarritmias, incluso también una disfunción sistólica. ¿Mm? Básicamente en este seminario vamos a ver tres clases diferentes de dispositivos de estimulación cardíaca. Primeramente nos vamos a concentrar en lo que son los marcapasos, va a ser el tema central del seminario. Pero también vamos a hablar de los cardiodesfibriladores implantables o CDI y de los resincronizadores o la terapia de resincronización cardíaca. Acá tenemos una imagen de cada uno de estos dispositivos. Y abajo les puse también los fabricantes que tenemos en nuestro país, las marcas que tenemos en nuestro país de estos dispositivos. Está bueno que se vayan familiarizándose. Tenemos a Medtronic, a Boston, al conglomerado de Abbott con St. Jude y a Biotronic. Bien. Bueno, y vamos a empezar con los marcapasos, ¿no? Que es el tema central del seminario. Bueno, un marcapasos es un dispositivo electrónico que está diseñado para corregir las llamadas arritmias pasivas o bradiarritmias o ritmos lentos del corazón que se originan ya sea por una anomalía en la formación del impulso o una anomalía en la conducción del mismo, ¿sí? Que conforman el grupo de la disfunción del nódulo sinusal y los bloqueos aurículos ventriculares. Básicamente podemos decir que estos dispositivos nos permiten generar impulsos eléctricos y consecuentemente latidos cardíacos en situaciones donde existen un déficit de latidos. En relación a los marcapasos, una clasificación muy general, muy genérica, nos permite clasificarlos en marcapasos transitorios o temporales, que se utilizan por un corto periodo de tiempo, generalmente en una situación de emergencia, que pueden colocarse por vía transvenosa, como en esta imagen, y manejar, programar el dispositivo con este aparatito que se ve acá sobre el paciente, o directamente de forma transcutánea con el mismo dispositivo que se realiza una desfibrilación, un choque eléctrico. Tiene la función para marcapaseo con estos parches autoadhesivos. Y están también los marcapasos permanentes, que son aquellos que se implantan en el cuerpo del paciente y son los que vamos a ver en este seminario. Bien, con respecto a estos marcapasos definitivos o permanentes, vamos a ver más o menos cómo están compuestos. Básicamente están constituidos por un generador, como se ve acá en la imagen, que contiene en su interior una batería que alimenta de energía al dispositivo, circuitos electrónicos que básicamente son una computadora, una mini computadora, recubiertos por una carcasa metálica, y en este generador se van a conectar unos cables o catéteres que van a llegar hasta el corazón y me van a permitir estimularlo. Estos cables o catéteres tienen un conductor interno, un aislante externo. En la punta tienen electrodos que hacen contacto con la superficie cardíaca. Yo les voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar esto para que tengan noción del tamaño. Esto es un generador de un marcapasos. Fíjense el tamaño que tiene. También... Sí, Carlos. Perdón la interrupción. Perdón, nada. ¿Lo estás grabando? Sí. Sí. Bien, perfecto. Perdón la interrupción. Bien, esto es entonces un marcapasos, un generador de marcapasos.
Bien, ¿en qué situaciones se va a indicar el implante de un marcapasos? Bueno, básicamente en dos grupos dijimos de trastornos, que son la disfunción del nodo sinusal cuando es sintomática y en ciertos bloqueos aurículos ventriculares, principalmente el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, y aquellas situaciones que me ponen en riesgo de generar un bloqueo de tercer grado, como un bloqueo de segundo grado tipo 2, un bloqueo de rama alternante, o los bloqueos auriculares ventriculares que generan síntomas. Hoy me acompaña para tener una introducción o saber un poquito más de estos trastornos, me acompaña una compañera, Melissa Mercado, y ella les va a comentar ahora un poquito sobre estos trastornos para que tengan una idea, ¿no? Cuando se utilizan los marcapasos. Así que bueno, Meli, ¿estás por ahí? Acá estoy. Bueno. Bueno, primero voy a clasificar o definir lo que es una disfunción del nódulo. Es cualquier alteración en la formación del impulso a nivel del nódulo sinusal o de la conducción desde el impulso de este nódulo hacia las aurículas. Esto puede ser sintomático o asintomático. Cuando causa síntomas, y hablamos de enfermedad del nódulo sinusal. En el electrocardiograma lo que vamos a ver son pausas sin ondas P o bradicardia sinusal. Y ahí abajo a la izquierda pueden ver un electro de un ejemplo de una pausa. Después tenemos los bloqueos auriculoventriculares, que son fallas en la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. Y los podemos clasificar en tres tipos. Tenemos los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, que esto dice que todo el estímulo eléctrico se conduce, pero de manera lenta. Entonces esto va a generar que en el electro veamos un alargamiento del intervalo PR mayor a 0,20 segundos, como vemos ahí abajo en el ejemplo del electro. Después tenemos los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, que en estos algunos estímulos se conducen, pero otros no. Y los podemos clasificar en dos grupos. Tengo los bloqueos auriculoventriculares tipo 1, de segundo grado tipo 1, o de Wenckebach, que tenemos un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una P se bloquea y no se conduce, como ahí marca la flechita roja. Y después tenemos los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado tipo 2, que presentan ondas P que están bloqueadas, pero el PR se mantiene constante. Y como tercer grado tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, que directamente no se conduce ningún estímulo eléctrico. Entonces tengo ondas P que están bloqueadas, que no se conducen. Esto genera una disociación AB, que es que hace que las aurículas y los ventrículos se estimulan cada uno a su propio ritmo, como vemos ahí abajo en el electro. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado tipo 2 y este bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo son indicadores para marcapasos. Bueno, gracias Meli por la explicación. Como decía Meli, en términos generales podemos decir que los bloqueos AB de primer grado y de segundo grado tipo 1 generalmente no tienen indicación de marcapasos y son asintomáticos, y los de segundo grado tipo 2 y de tercer grado o de alto grado ya tienen indicación para marcapasos. Bien. Dentro de los marcapasos definitivos, estos que se implantan en los pacientes, podemos tener aquellos que van a estimular estimular o sensar una única cámara cardíaca, que son los llamados marcapasos unicamerales, que pueden sensar o estimular la aurícula derecha o el ventrículo derecho. Los marcapasos bicamerales, que sensan y estimulan la aurícula y el ventrículo derecho. Y los marcapasos tricamerales o con estimulación biventricular, que van a sensar y estimular la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Este grupo de marcapasos es lo que constituyen la terapia de resincronización cardíaca, que vamos a ver más adelante.
Bien, acá un esquema de cada uno de estos marcapasos según si sensan o estimulan en una o dos cámaras cardíacas. Estos dispositivos, ¿cómo se implantan? Bueno, es un procedimiento quirúrgico que van a hacer llegar los catéteres o cables del marcapasos a través del sistema venoso, ya sea a través de la vena cefálica, axilar o subclavia, ¿sí? Que llegan a través del confluente yuguro-subclavio y la vena cava superior. Van a llegar a la aurícula derecha, el catéter, y al ventrículo derecho. Pueden llegar, ¿sí? A través del sistema venoso. Bien, durante el implante, ¿sí? Siempre hay un técnico en estimulación cardíaca que va a hacer, a través de esta computadora, va a medir ciertos parámetros del dispositivo. Y el generador queda debajo de la piel, ¿sí? Generalmente debajo de la clavícula izquierda, ¿sí? Se genera lo que se llama el bolsillo de marcapasos, y en muchos pacientes es palpable, ¿sí? Queda el generador por debajo de la piel, lo podemos palpar en muchos pacientes. Bien, todos estos dispositivos, los marcapasos y los demás dispositivos de estimulación, pueden analizarse, interrogarse y programarse de manera externa a través de estas computadoras, que cada marca tiene la suya, cada fabricante tiene la suya, que permiten a través de un cabezal, como se ve, este cabezal que se ve acá en azul y este blanco, permiten analizar diferentes parámetros del dispositivo y programarlo también. Bien. Básicamente, ¿cómo funciona un marcapasos? ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que va a hacer es detectar o censar si hay actividad propia cardíaca, si hay un estímulo propio del corazón del paciente, y si hay actividad propia, se va a inhibir, no va a hacer nada. Y si no hay actividad propia, o sea, no tengo latidos, va a estimular, va a generar una estimulación eléctrica y consecuentemente un latido. Entonces, básicamente un marcapasos detecta si hay actividad propia, si detecta que hay actividad propia se inhibe, y si no hay actividad propia estimula. Básicamente ese es el funcionamiento de los marcapasos modernos. Bien. ¿Y qué puedo ver en un electrocardiograma de un paciente que tiene implantado un marcapasos y el mismo está estimulando? Ya sea a nivel de la aurícula derecha o a nivel del ventrículo derecho. Bueno, el signo quizás más notorio en este caso son estas espigas, llamadas espigas de marcapasos, estas deflexiones lineales, verticales, que se encuentran delante de una onda P o delante de un complejo QRS, ¿sí? Que indica la estimulación eléctrica por parte del marcapasos, indica que esa onda está estimulada. En este caso tenemos estimulación auricular porque está delante de una onda P, y estimulación ventricular porque está delante de un complejo QRS. Cuando los complejos QRS son estimulados, o sea, tenemos estimulación ventricular, tenemos que tener en cuenta que el catéter que llega al ventrículo derecho va a quedar anclado a nivel del ápex del ventrículo derecho. Esto, la estimulación que genera, va a generar un QRS ancho, lo mismo que ocurre con un bloqueo de rama. ¿Por qué? Porque la estimulación, el estímulo eléctrico, no va a ir por el sistema de conducción, sino que va a ir por el músculo cardíaco y genera un QRS ancho. Con una morfología de bloqueo de rama izquierda, como pueden ver acá en B1, fíjense estos complejos predominantemente negativos en B1, B2, B3, con un eje izquierdo. Eso significa que en las derivaciones de cara inferior, D2, D3 y ABF también son complejos negativos, porque el estímulo se está originando de inferior a superior, desde el ápex del ventrículo derecho hacia arriba. Por eso las derivaciones de cara inferior ven complejos negativos. Y otra característica, las ondas T discordantes con los complejos QRS.
¿sí? Si yo tengo complejos predominantemente negativos, las ondas T son positivas, como vemos por ejemplo en B1. Bien. Ahora bien, cuando yo veo un electro de un paciente con estimulado, ¿no? Con marcapasos, ¿voy a ver siempre espigas y esos complejos que les comenté? No. Puedo también ver complejos propios, ¿sí? Porque puede tener complejos QRS y ondas P propias que se generan y se conducen por el sistema fisiológico de conducción cardíaco. Y entonces el marcapasos se inhibe y puedo encontrar, como están en este círculo amarillo, complejos que son los propios del paciente, latidos propios. En este caso también tenemos latidos estimulados, como el que está en rojo, ¿sí? Una espiga y el complejo QRS con morfología de bloqueo de rama izquierda. La onda T discordante. Y también tenemos los llamados latidos que podemos encontrar en un trazado, los latidos de fusión y pseudofusión, que se dan cuando, por un lado, el marcapasos estimula, pero por otro lado, tengo un frente de despolarización que viene por el sistema de conducción normal del cardíaco. Entonces, en los latidos de fusión hay una mezcla entre la despolarización por el sistema de conducción normal del corazón y la despolarización por parte del marcapasos. Es lo que vemos en esta primera figura de acá abajo. Tenemos un catéter que está estimulando, pero a su vez está llegando, estas líneas azules, la despolarización por el sistema de conducción normal del corazón. Entonces vamos a encontrar un complejo con una espiga, ¿sí? La estimulación, y un complejo que es una fusión, una mezcla entre un latido estimulado y un latido propio. Y fíjense cómo tenemos esta morfología que es una fusión, una mezcla. Y también eso se llama latido de fusión. Y podemos tener latidos de pseudofusión, que es cuando tenemos una espiga y la morfología del complejo es igual a un latido propio. En este caso, como se ve en esta segunda imagen, el marcapasos disparó, estimuló, pero ya había llegado, se había despolarizado el miocardio por el sistema de conducción normal. Bien, los marcapasos, actualmente casi todos los marcapasos que se implantan van a ser bicamerales, o sea, con un cable a nivel auricular de la aurícula derecha y un cable a nivel del ventrículo derecho. Pero yo lo puedo programar en diferentes modos de funcionamiento. Y para estos modos de funcionamiento se ha desarrollado un código de 3 o 4 letras. Por ejemplo, puedo decir que un marcapaso es BBI, DDD. Bien. ¿Y esas letras qué me indican? Bueno, la primera letra de ese código me habla de qué cámara cardíaca va a ser estimulada. Que puede ser el aurícula, la letra A, el ventrículo, la letra B, ambas, la letra D o ninguna, que es la letra O. La segunda letra me habla de qué cámara va a censarse. El dispositivo, qué cámara va a detectar o va a censar. Puede ser el aurícula, la letra A, el ventrículo, la letra B, la D, que son ambos, aurícula y ventrículo, o ninguna. Y la tercera letra es qué respuesta va a generar el dispositivo ante el censado, que puede inhibirse, disparar, que la inhibición es con la letra I, estimular, que es la letra T, ambas cosas, inhibirse y disparar, que es la letra D, o ninguna. Y puede haber una cuarta letra, que es, lo vamos a ver más adelante, que es la letra R, si presenta una respuesta en frecuencia al marcapasos. Los dos modos que más se trabajan hoy en día son el DDD y el BBI. Acá está mal puesto, no es DDI, es BBI. Bien, por ejemplo, vamos a empezar con un marcapasos en modo BBI. ¿Qué significa? La primera B corta, que va a estimular el ventrículo derecho. La segunda B me hace referencia a que va a censar lo que pasa en el ventrículo derecho. Y la tercera letra me dice que cuando sense una actividad propia se va a inhibir.
Entonces, en este ejemplo de acá tenemos un trazado, un electrocardiograma, que pueden ver donde tenemos latidos con espiga, latidos ventriculares con espiga, ¿sí? Que son latidos estimulados, con la típica morfología de bloqueo de rama izquierda. Y típicamente, si vemos la actividad auricular, está totalmente disociada, ¿sí? De esta actividad ventricular, porque solamente está sensando y estimulando el ventrículo derecho, y lo que pasa en la aurícula está totalmente disociado. Entonces vemos ondas P que aparecen en cualquier lugar del trazado. Esto es un marcapasos en modo BBI con ritmo sinusal, o sea, veo ondas P. Pero este tipo de marcapasos, o este modo de marcapaseo, se suele utilizar en pacientes que tienen fibrilación auricular, o sea que no tienen onda P. Entonces puedo encontrar un trazado así. Un trazado que tiene espigas, complejos QRS estimulados, pero no veo actividad auricular, no veo onda P porque este paciente presenta una fibrilación auricular. Es importante cuando describimos un electro con latidos estimulados decir qué ritmo presenta el paciente. Si presenta ritmo sinusal o fibrilación auricular, porque este paciente va a necesitar anticoagulación. Bien, ¿qué podemos programar en un marcapasos BBI? ¿Qué es lo que podemos programar? Bueno, y básicamente vamos a programar, en primer lugar, lo que se llama la frecuencia mínima o básica. ¿Qué es la frecuencia cardíaca debajo de la cual, si la frecuencia baja por debajo de ese número, el marcapasos va a empezar a estimular? Generalmente se toma una frecuencia, en términos generales, de 60, o sea, es un marcapasos BBI y se pone 60 porque la frecuencia mínima es de 60, es la frecuencia, digamos, básica o general que se utiliza. Recordemos que una frecuencia de 60 a nivel son 5 cuadrados grandes en el papel del electrocardiograma, o sea, son 1000 milisegundos. Entonces también lo podemos expresar como un intervalo. O sea, el intervalo entre dos espigas ventriculares, en este caso, va a ser de 1000 milisegundos, 5 cuadrados grandes. Es lo que está marcado con esta barra de color rojo. Eso es lo que se denomina el intervalo regulado automático y que me está marcando cuál es la frecuencia mínima o básica del marcapasos. Cuando tengo un evento ventricular y pasan 1000 milisegundos, o sea, una frecuencia de 60, y no hay ninguna actividad propia, no hay un latido propio, el marcapasos va a emitir una espiga y se va a generar un latido. Si antes de esos 1000 milisegundos o esa frecuencia de 60 aparece una actividad propia, como en este caso, ¿sí? Esa actividad propia va a inhibir al marcapasos, ¿sí? Entonces vemos ese latido propio y no hay ninguna espiga, se inhibió el marcapasos. Bien, acá tenemos en este otro caso, tenemos un latido propio, ¿sí? Que fue por el sistema de conducción normal, pasaron 1000 milisegundos, o sea, una frecuencia mínima de 60, no hubo otra actividad propia, entonces el marcapasos disparó. Bien, ese es un parámetro que podemos programar en el marcapasos BBI. Otro parámetro que podemos programar es lo que decíamos de agregarle la letra R, ¿sí? La cuarta letra del código del marcapasos. La R es lo que se llama respuesta en frecuencia. Estos marcapasos pueden tener sensores para detectar actividad, por ejemplo la actividad física de un paciente. Fisiológicamente, cuando hacemos actividad física, la frecuencia cardíaca aumenta, ¿no? Entonces lo que permiten estos sensores, que pueden ser de diferentes tipos, es detectar que el paciente está haciendo alguna actividad física, por ejemplo, y lo que me hace es bajar, hacer que la frecuencia mínima sea variable.
entonces me permite que el paciente esté estimulado, pero con una frecuencia cardíaca más alta para que le permita desarrollar el ejercicio. Fíjense en este ejemplo, un paciente que se sometió a una ergometría en una cinta, comenzó la actividad física y fíjense, estos son espigas de marcapasos, ¿no? Y fíjense cómo a medida que avanza el ejercicio, aumenta la frecuencia, ¿sí?, cardíaca, ¿sí?, estimulada, ¿sí? Bien. Entonces lo que va pasando, este es un marcapasos BBI con letra R, o sea, tiene respuesta en frecuencia. Va a ir acompañando a la actividad física que esté realizando el paciente. Bien. Vamos a ver otro modo de marcapaseo, que es el modo DDD, las 3D. ¿Qué significa esto? La primera D, que este tipo de marcapaso va a estimular tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho. La segunda D habla de que va a censar si hay actividad en la aurícula y también en el ventrículo derecho. Y la tercera D es que puede inhibirse o estimular ante el censado que va a hacer. Se inhibe cuando detecta una actividad propia. ¿Y cuando estimula? Para entender este concepto que a veces es confuso. Yo tengo, por ejemplo, una actividad, en este caso una espiga auricular, es esta de acá, genera una actividad auricular, una onda P. Hay un intervalo que en el electrocardiograma convencional lo llamamos PR, acá lo vamos a llamar intervalo AB cuando hablamos de marcapasos, que es el intervalo que hay entre una espiga auricular y una espiga ventricular. Es el PR que ya conocemos de electrocardiografía, que tiene un tiempo que se puede programar en este tipo de marcapasos. Si después de ese tiempo programado no aparece ninguna actividad ventricular, el marcapasos dispara el complejo QRS. Entonces la respuesta al censado puede ser tanto de inhibirse o de disparar o estimular. Entonces en este tipo de marcapasos DDD, son marcapasos bicamerales, lo que podemos programar, igual que los BBI, es la frecuencia mínima a la cual queremos que vaya ese marcapasos, y el intervalo AB, la distancia o el tiempo que hay entre la espiga auricular y la ventricular. Si durante ese intervalo AB no aparece ninguna actividad, estimula el ventrículo. Perdón, Fran, interrumpo 5 minutos para Sí. decirte que te quedan 2 minutos, pero para que los chicos sepan que tienen que volver a ingresar al mismo link de Zoom. Listo. Que no lo habíamos aclarado. Gracias, Sofi. Sí, nos volvemos a conectar al mismo cuando se corte. Bien, en esta imagen podemos ver la frecuencia mínima de este marcapaseo, ¿sí? La distancia que hay entre dos espigas auriculares va a determinar la frecuencia mínima o básica, en este caso de 60, o intervalo regulado automático, y también está marcado el intervalo AB, la distancia entre la espiga auricular y la ventricular. Son dos parámetros que podemos configurar. En este tipo de marcapasos también podemos agregar la R, o sea la respuesta en frecuencia, como vimos en los marcapasos BBI. Ahora bien, en estos marcapasos DDD en el electro, ¿yo siempre voy a ver espigas auriculares y ventriculares? No. Podemos tener 4 patrones de estimulación, que es lo que se llama. Perfecto. Bueno, habíamos quedado en que estos marcapasos en modo DDD no siempre íbamos a ver las dos espigas, la auricular y la ventricular, más allá de que tienen, como vemos en la imagen, los dos catéteres que llegan a la aurícula y al ventrículo. Podemos reconocer 4 patrones de estimulación en estos marcapasos DDD. Podemos encontrar espigas solamente ventriculares y las ondas P que sean propias, es lo que se llama sensado auricular y estimulación ventricular, ¿no? Porque sensa que hay, que hay actividad auricular, se inhibe.
y estimula el ventrículo. Podemos tener ambas aurículas, la auricular y la ventricular, como se ve en la segunda línea. Podemos tener solamente espigas auriculares delante de una onda P y complejos QRS propios. O podemos tener ondas P y complejos QRS propios, ambos, sin estimulación ninguno de los dos. Que es a veces, esto lo vamos a ver en el próximo. Acá, bueno, tenemos ejemplos. En el primer trazado tenemos tenemos estimulación auricular y ventricular. En este segundo trazado solamente estimulación de las aurículas. Los QRS son propios. Fíjense, este QRS diferente a este QRS, ¿no? Podemos tener este de acá abajo con estimulación únicamente ventricular y ondas P propia, o este trazado donde tenemos ondas P y complejos QRS propios. Muchas veces llega un paciente que sabemos que tiene marcapasos, vemos que tiene el marcapaso, los palpamos, hacemos el electro y tiene este ritmo propio, no tiene ninguna espiga, los QRS son normales. ¿Funciona mal el marcapaso? Y no, si se encuentra en una frecuencia cardíaca aceptable, el marcapaso está funcionando bien, o sea, se está inhibiendo, que es lo deseable. Cuando se pueda inhibir, cuando haya actividad propia, actividad eléctrica propia, el marcapasos debe inhibirse, por un lado para ahorrar batería, porque cada vez que estimula gasta batería. Una batería aproximadamente de un dispositivo puede durar, según los parámetros de programación, pero entre 8 y 10 años. Pero si está continuamente estimulando, la vida de la batería va a disminuir. Y otra cosa importante es que cada vez que estimulamos, los latidos estimulados son latidos artificiales, no fisiológicos, que generan efectos deleterios en la función ventricular. Esto no es gratuito, generan ciertos efectos adversos. Entonces siempre hay que tratar de que el paciente, cuando pueda, tenga el ritmo propio. Esto lo voy a pasar para no... Bien. Perfecto. Ahora cuando vemos, hasta acá vimos cómo es el funcionamiento de un marcapasos. Ahora bien, los marcapasos, afortunadamente no con mucha frecuencia, pueden fallar. Podemos tener problemas con los marcapasos. Hay varias cuestiones acá adentro, pero quiero darles algunos ejemplos solamente. Vamos a ver 3 problemas de índole eléctrica que pueden tener los marcapasos y un problema clínico que se puede presentar. Vamos a empezar con los problemas eléctricos, que esto lo pueden, van a estar en la bibliografía está, que son las fallas de captura, las fallas de sensado y las fallas de estimulación. ¿Qué es una falla de captura en un marcapasos? La falla de captura se da cuando el marcapasos va a emitir un estímulo, o sea, yo voy a ver una espiga cuando hago un electrocardiograma en ese paciente, pero no se traduce en una despolarización del tejido miocárdico. O sea, veo estas espigas que vemos acá, pero no están acompañadas de una onda, de un complejo QRS, por ejemplo. Acá tendría que, al lado de cada espiga debería haber una onda, un complejo QRS, una onda P, según lo que sea, acá un complejo QRS, y no lo hay. Por alguna causa, acá hay varias causas, porque el electrodo se corrió de lugar, aumentaron los umbrales, bueno, hay muchas causas, no está pudiendo despolarizar. Es una falla de captura. Veo espigas, pero no veo la onda que le sigue a la espiga. Eso es una falla de captura. Tenemos la falla de sensado. O sea, una falla en la detección, que es una de las funciones del marcapasos. Específicamente vamos a hablar de lo que es el infrasensado. O sea, que el marcapasos va a detectar, va a tener un déficit de detección. O sea, no va a detectar que hay una actividad propia y va a disparar una espiga, ¿no? Fíjense, en este trazado tenemos una espiga, complejo ventricular, espiga, complejo ventricular estimulado. Y tenemos un complejo propio, una actividad propia, que es este latido, el cual el marcapaso no lo detecta, no lo ve, no lo sensa, no se da cuenta que aparece. Y casi al final del complejo QRS manda una espiga. ¿Por qué? Porque no lo vio.
lo que debió haber hecho en ese caso el marcapasos es inhibirse, es dejar ese estímulo propio y no emitir ningún tipo de espiga. En este caso hubo una falla de sensado, el marcapasos no vio esa actividad propia y emitió la espiga. Entonces, en esta falla de sensado por infrasensado van a aparecer espigas donde no tiene que haber espiga. ¿Sí? Yo acá no espero encontrar una espiga porque tengo el latido propio. Otra falla son las fallas de estimulación. Directamente no hay espiga. No hay espiga de marcapasos, no hay estimulación por el marcapasos cuando debería haberla. Y aparecen fíjense en estos trazados, pausas importantes. Estas fallas de estimulación pueden darse por un lado por una falla en la generación del estímulo o en la conducción. Por ejemplo, se quedó sin batería el marcapaso. No hay estimulación. O también puede pasar porque el marcapaso se esté sensando, hay una falla de sensado, pero en este caso esté sensando más, sobresensado. Por ejemplo, esté sensando alguna actividad que no sea la cardíaca. Esté sensando, por ejemplo, en los quirófanos suelen utilizarse los electrobisturí, ¿no? Que generan una actividad eléctrica, que el marcapasos puede sensarla, puede detectarla y confundirla con la actividad eléctrica del corazón. Entonces el marcapasos dice, bueno, el corazón está latiendo, hay actividad eléctrica, cuando en realidad es el bisturí el que está funcionando. Y el marcapasos dice, listo, hay actividad, yo no mando ningún estímulo, como pasa en este caso, y el paciente se queda en asistolia. Es una falla grave. Y quería comentarles este síndrome, el llamado síndrome de marcapasos, es una entidad clínica, ¿no? Que se da generalmente en pacientes que tienen implantado un marcapasos BBI. Fíjense que tenemos en este caso espigas y complejos ventriculares, QRS, y detrás del complejo ventricular hay una onda P, estas son ondas P, la que está marcada con flechita, ondas P retrógradas, o sea, se estimula el ventrículo derecho, el estímulo pasa por el sistema de conducción, pero de manera retrógrada, de inferior a superior, y pasa hacia la aurícula, y genera esa onda P, pero que está después del QRS. Esa onda P va a generar una contracción auricular, pero que se produce al mismo tiempo que la contracción ventricular, o sea, con las válvulas aurículas ventriculares cerradas. La contracción de la aurícula con las válvulas aurículas ventriculares cerradas genera muchos síntomas en el paciente. Disnea, palpitaciones, bueno, unas ondas llamadas ondas A, cañón en el cuello, en el sistema venoso del cuello. Y esto se produce generalmente en los marcapasos BBI. En este caso habría que hacer un cambio de modo. Bien, hasta acá el tema de marcapasos, que es el tema más amplio. Vamos a ver ahora un poquito de lo que son los resincronizadores, que es otro tipo de dispositivo de estimulación. Bien, los resincronizadores son, como dijimos anteriormente, son marcapasos, es un marcapasos, pero que tiene generalmente, va a tener tres cables, uno hacia la aurícula derecha, uno hacia el ventrículo derecho y uno hacia el ventrículo izquierdo. ¿Sí? El de la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo son iguales que los marcapasos, o sea, van por dentro del corazón. Y el cable que va hacia el ventrículo izquierdo no va por dentro del corazón. ¿Cómo llega hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo, como vemos en este caso, en esta imagen? Va a pasar, porque va a llegar hasta la aurícula derecha ese cable, va a pasar por el seno coronario, parte del sistema del drenaje venoso del corazón, y a través del seno coronario, que es esto que ven con líneas punteadas, llegan hacia una vena de la cara lateral o posterior del ventrículo izquierdo. Y desde afuera del ventrículo va a estimular. Entonces tenemos una estimulación biventricular. Se estimula tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. ¿Y para qué sirve esto? ¿En qué situaciones voy a utilizar los resincronizadores o la terapia de resincronización cardíaca o TRC? Bueno, pacientes que tienen son pacientes que tienen fracción de eyección disminuida, menor del 35%, con síntomas de insuficiencia cardíaca a pesar del tratamiento,
y que en el electro veo que tiene un bloqueo de rama izquierda. Este bloqueo de rama izquierda hace que los ventrículos se contraigan de manera disincrónica. O sea, aparece lo que se conoce como disincronía ventricular. Hay un retraso en la activación de lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Ustedes ya conocen lo que es el bloqueo de rama izquierdo. El ventrículo izquierdo se despolariza luego que el ventrículo derecho. Esto lo podemos corregir en este tipo de pacientes con esta terapia de resincronización cardíaca, el resincronizador. Esto me permite, en última instancia, mejorar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Es mi objetivo. Bien. A diferencia de los marcapasos, que yo en el marcapasos lo que yo deseo es que me funcione lo menos posible. O sea, que si hay ritmo propio, prefiero el ritmo propio y no el ritmo estimulado. En los resincronizadores, mi objetivo va a ser que permanentemente esté estimulado el paciente. Porque yo continuamente quiero que ambos ventrículos se contraigan al mismo tiempo. Entonces yo necesito que permanentemente esté estimulado ambos ventrículos. A diferencia del marcapasos, que yo, si tengo ritmo propio, prefiero que no esté estimulado el paciente. Es una diferencia importante. Bueno, acá tenemos un electro de un paciente con un resincronizador. La fila superior es el electro basal sin el resincronizador. Presenta un bloqueo de rama izquierda a este paciente. Y cuando se le pone el resincronizador, vemos las espigas normales de marcapasos, espigas auriculares ventriculares. Esta espiga ventricular es la fusión de dos espigas ventriculares en realidad. Una que viene del ventrículo derecho y otra del ventrículo izquierdo. Y esto origina que, por ejemplo, ya no veamos el patrón típico de estimulación que es el bloqueo de rama izquierda, sino que, por ejemplo, en B1 y B2 podemos ver alguna onda R, ¿sí? Cosa que no veíamos en la estimulación con un marcapasos, ¿sí? Convencional. Acá pueden aparecer ondas R en precordiales derechas. Es una diferencia. Y típicamente se va a angostar el QRS, ¿sí? Porque yo lo que quiero es eso, es mejorar la disincronía que hay entre los ventrículos, entre el ventrículo izquierdo y el derecho. Entonces lo ideal es que se angosten los QRS, como vemos en la fila inferior. Bien, eso es un poquito de generalidades de resincronizadores. Vamos a ver ahora un poquito de el tercer tipo de dispositivos, que son los cardiodesfibriladores implantables o CDI. Cardiodesfibriladores implantables. ¿Qué son estos dispositivos? Bueno, son dispositivos similares a un marcapasos que me permiten tratar y terminar con arritmias potencialmente letales que ponen en riesgo la vida del paciente, como son las taquiarritmias ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. ¿Sí? Este tipo de arritmias me pueden generar una muerte súbita en un paciente. Con este tipo de dispositivos trato de abortar estas arritmias y le salvo la vida al paciente. Bien, también presentan, como ven en la imagen, un generador de estímulos, ¿sí? Cables que llegan al ventrículo, pueden llegar al ventrículo, a la aurícula, a ambos ventrículos, o sea, pueden ser monocamerales, bicamerales o tricamerales, los CDI. Una diferencia importante es que los generadores son mucho más grandes que los marcapasos. Fíjense, voy a dejar de compartir la pantalla y fíjense, esto es un marcapasos y esto es un desfibrilador, ¿sí? La diferencia de tamaño. Son mucho más grandes. Por una cuestión del diseño, porque tienen, aparte de la batería, tienen una unidad, un capacitor que almacena energía. Bien. Y otra diferencia es que el cable que llega al uno de los cables que llega al ventrículo derecho, tienen lo que se llaman los coils o bobinas de alto voltaje, que son estos
estas estructuras que vemos acá, que son segmentos del cable que son más anchos. Eso lo vamos a ver bien en una radiografía de tórax en este tipo de pacientes, que son por donde se van a emitir las terapias contra las taquiarritmias, ¿sí? Bien, ¿y cómo es que actúa los cardiodefibriladores? ¿Qué tipo de terapias van a emitir? Bueno, primero, en principal, tiene que detectar que haya una taquiarritmia, ¿no? Básicamente esto lo hace por la frecuencia cardíaca del paciente. Eso se lo programa al dispositivo, se le dice, bueno, a partir de 150 latidos por minuto voy a considerar que el paciente tiene una taquicardia ventricular. Lo programo así. O a partir de los 200 latidos por minuto voy a considerar que presenta una fibrilación ventricular. Son parámetros que se programan básicamente a través de la frecuencia cardíaca. Y bueno, ¿qué es lo que puede hacer el dispositivo? Bueno, si detecta que hay una taquicardia ventricular con la frecuencia que yo programé previamente, lo primero que puede hacer es lo que se llama ATP o estimulación antitaquicardia. ATP por, bueno, las siglas en inglés de estimulación antitaquicardia. Que básicamente es estimular como un marcapaseo, como un marcapasos, pero a una frecuencia más rápida que la taquicardia. Le gana la taquicardia. Esto hace que se rompa el mecanismo que da origen a la taquicardia y el paciente puede revertir a ritmo sinusal. Esto es una terapia totalmente indolora, el paciente no se da cuenta que se ha emitido esta terapia. Si este tipo de terapia, la ATP, falla, hay otro mecanismo que es la cardioversión. Ante una taquicardia ventricular se emite un shock eléctrico que está sincronizado con la actividad ventricular y se denomina cardioversión. Y el tercer tipo de terapia que puede emitir este tipo de dispositivo es la defibrilación, que se da cuando encuentra una fibrilación ventricular. ¿Sí? Es un choque eléctrico, pero que a diferencia del anterior no está sincronizada con la actividad ventricular. Bien. ¿Y a qué paciente se va a implantar este tipo de dispositivos? Bueno, a pacientes que me interese prevenir la muerte súbita cardíaca. La prevención puede ser primaria o secundaria, ¿no? La prevención secundaria va a ser en pacientes que han sido reanimados ya de una muerte súbita, han tenido un paro cardíaco por una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular y han sido reanimados, sobrevivieron. Entonces a ese paciente es candidato a este tipo de dispositivo. O pacientes que tuvieron una taquicardia ventricular sostenida y tienen una cardiopatía y está documentada esa taquicardia ventricular, también son candidatos. Esto es prevención secundaria, o sea, pacientes que ya tuvieron un episodio ventricular, un episodio de taquiarritmia ventricular, y yo quiero evitar que ante un nuevo episodio el paciente se muera. O también lo puedo utilizar este tipo de dispositivos en prevención primaria de la muerte súbita. O sea, pacientes que están en riesgo de sufrir una taquiarritmia potencialmente mortal. Son pacientes generalmente con una fracción de eyección disminuida, menor del 35%, con síntomas de insuficiencia cardíaca. Si recuerdan, estas características coinciden con las indicaciones de la terapia de resincronización cardíaca, del resincronizador. Y es por eso que habitualmente se colocan un mismo dispositivo que funciona como resincronizador y como cardiodefibrilador, porque el paciente es el mismo. Es un paciente con una fracción de eyección disminuida, con síntomas de insuficiencia cardíaca, que por un lado tengo que prevenir la muerte súbita, y si a su vez tiene un bloqueo de rama izquierda de base, tengo que corregirle la disincronía ventricular. Bueno, acá para que vean una placa de tórax, la figura A es de un marcapasos, ¿no? Fíjense cómo se ve el generador, ¿sí? Ubicado en el bolsillo, debajo de la clavícula izquierda. Los cables, los catéteres que van a llegar a la aurícula derecha, este catéter a la aurícula derecha, este catéter al ventrículo derecho. Y en la otra figura tenemos un CDI, un cardiodefibrilador, que también está funcionando como resincronizador.
Fíjense el tamaño del generador, mucho más grande. Los cables, uno que llega al ventrículo derecho, otro que llega al ventrículo izquierdo porque está funcionando como resincronizador también. El que llega al ventrículo derecho, fíjense, característicamente es lo que les nombraba hoy, los coils. Estos segmentos más engrosados del cable, que pueden tener uno o dos. Este tiene dos, uno acá, en la parte más distal, y uno más proximal. Uno a nivel ventricular y uno a nivel de la vena cava superior. Bien, terminamos más o menos con los tres tipos de dispositivos. ¿Sí? Hablamos de marcapasos, hablamos de resincronizadores, hablamos de cardiodesfibriladores. Ahora bien, vamos a hablar de un tema que es común a estos tres dispositivos, que es el tema de las respuestas al imán que puede tener estos dispositivos. Cuando viene un paciente a la consulta, que se controla, que ya tiene un dispositivo, un marcapasos, un CDI, muchas veces en el consultorio tenemos un imán, como vemos en esta imagen. Son imanes que son suministrados por los fabricantes de marcapasos, ¿no? Como vemos en las imágenes. También podemos utilizar un imán casero, convencional, la suficiente potencia, ¿no? ¿Y para qué lo utilizamos? Bueno, cuando hacemos el control del paciente, que le hacemos un electrocardiograma basal, ¿sí? Sin imán, hacemos un electrocardiograma, vemos cómo está, y después vamos a hacer un electrocardiograma con el imán. El imán se va a colocar encima del generador, ¿sí? El generador que estaba en el bolsillo del marcapasos o del CDI. ¿Y qué hace el imán cuando yo coloco un imán arriba del generador? Bueno, va a producirse un cambio en el marcapasos, que se dice que el marcapasos cambia a un modo asincrónico de estimulación. ¿Qué significa esto? Que el marcapasos deja de censar cualquier actividad que haya y estimula una frecuencia fija. ¿Sí? No censa nada y empieza a estimular a una frecuencia fija. Esa frecuencia fija, que se llama frecuencia magnética o frecuencia de imán, va a depender de la marca, del marca y modelo del marcapasos, y va a depender del estado de la batería del dispositivo. Hay una frecuencia para cuando la batería está en buen estado, o sea, tiene buena batería, y hay otra frecuencia diferente cuando la batería se está agotando. Los estados de la batería tienen sus siglas. Ahí están la B larga o L, son siglas en inglés que significan que la batería está en buen estado. Y las siglas ERI, ERI, son las siglas de que la batería del marcapasos se está agotando. Después está una tercera sigla que es EOL, que es cuando la batería ya llegó al fin de su vida. Bueno, entonces dijimos que la frecuencia a la cual va a estimular cuando yo le coloco el imán va a depender de la marca y modelo del marcapasos y va a depender del estado de la batería. Entonces, ¿para qué me puede servir colocarle un imán? Bueno, vamos a ver un ejemplo. En la imagen superior viene un paciente, le hago el electrocardiograma y tiene ritmo propio, tiene onda P propia, QRS propio, pero yo veo que tiene un marcapasos puesto. Entonces le coloco el imán sobre el generador y el marcapasos empieza a estimular a una frecuencia fija. Es lo que vemos después de la barra roja. Empieza a estimular una frecuencia fija. Hay tablas que me permiten ver de cada marca cuál es la frecuencia a la cual tiene que estimular y cuál es la frecuencia que tiene que estimular cuando la batería está en buen estado y cuando se está por agotar. Entonces, en primer lugar, al ponerle el imán, yo puedo detectar cómo está capturando, cómo está estimulando si está estimulando bien ese marcapasos, porque en este caso tenía ritmo propio. Le pongo el imán y empieza a estimular. Bueno, está estimulando, está capturando bien el ventrículo. O en la fila inferior, en la imagen B,
ya el paciente, viene un paciente que ya venía estimulado, ¿sí? Son latidos estimulados esto. La espiga se ve muy chiquita, pero se ve muy chiquita. Y al colocarle el imán, fíjense cómo la frecuencia aumenta, porque es la frecuencia del imán esa. Y me permite conocer en ese caso, por ejemplo, cómo está la batería. Un ejemplo, en una marca la frecuencia de imán cuando la batería está en buen estado es 100 y cuando está llegando al fin de su vida útil es 85. Entonces yo sé que ese paciente tiene un marcapasos Medtronic, por ejemplo, y está a 100, sé que la batería está en buen estado. Ahora, si está a 85, la batería se está agotando. Esta información también la puedo obtener mediante los analizadores y programadores, las computadoras que yo les mostré previamente, pero no están disponibles en todos los contextos clínicos. Hay otras utilidades, pues las pueden leer, acá están enumeradas, para determinar con ciertas taquicardias mediadas por el marcapasos. Bueno, tienen otras utilidades el imán en los marcapasos. ¿Qué pasa si el paciente tiene un CDI? En términos generales, si el paciente viene con un CDI, un cardiodefibrilador, debo evitar ponerle el imán sobre el generador. ¿Por qué? Porque sobre un CDI, el imán, ¿qué hace? Me inhibe las funciones de las terapias antitaquicardia. O sea, yo había puesto el CDI para que ante un evento ventricular, una taquiarritmia ventricular, pueda revertir esa situación. Si yo le coloco el imán, eso queda inhabilitado. Entonces no es deseable eso. Hay unos casos muy específicos en los cuales un imán puede servir colocarlo en un CDI, pero son pocos, excepcionales. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, es cuando el paciente llega a la guardia porque el dispositivo le está descargando continuamente choques eléctricos. Los choques eléctricos son dolorosos. Las cardioversiones o desfibrilaciones son dolorosas. El paciente siente dolor, está angustiado. Y hay situaciones en donde el dispositivo empieza a descargar continuamente porque está detectando alguna actividad. Quizás no tiene ningún evento ventricular, ninguna taquiarritmia ventricular, pero está detectando otra cosa, está detectando una taquicardia supraventricular y la toma como una ventricular y descarga cuando no debería hacerlo. Son choques inapropiados, se llaman. Entonces, ante ese caso, si yo no tengo un programador cerca de CDI, la colocación de un imán sobre el generador va a hacer que se inhiba esas terapias que está emitiendo y que le están causando dolor en el paciente. Fran, 8 minutos. Sí, ya. Y otra, otra utilidad puede ser. No, esto no, eso lo leen después. No, listo, con eso llegamos al final. Bueno, no excelente, quería, Fran. No quería hacerlo muy largo. Tendríamos que desmutearnos para darte un aplauso. Así que sentí lo simbólico en mi nombre, en nombre de todos. El aplauso para tu presentación, excelente. Gracias, Fran. Gracias, Meli. Ahí está Natalia haciendo un aplauso. Gracias, Natalia. Así que, bueno, yo me permito, si es posible, tenemos muy poquito tiempo. Quiero hacer una pregunta, por ahí puede representar una buena inquietud. Hay pacientes jóvenes que tienen muerte súbita de origen arrítmico y necesitan recibir un cardiodefibrilador implantable en edad temprana de la vida, peri 40, peri 50. Me pregunto qué pasa cuando esa persona sobrevive al evento y llega a ser anciano y por allí presenta también un bloqueo AB y ahora, teniendo un cardiodefibrilador implantable puesto, necesita además marcapaseo porque se le presentó 20 años después, 25, 30 años después, un bloqueo AB completo, por ejemplo. ¿Qué sucede en esa situación? Bien, muy buena pregunta. Actualmente los cardiodefibriladores implantables tienen también la función de marcapaseos, tienen también marcapasos incorporados. O sea que si ese paciente llega a necesitar la función de marcapasos,
lo va a tener incorporado en el mismo dispositivo. Siempre y cuando sea un cardiodesfibrilador implantable, porque ahora también hay otros dispositivos que son cardiodesfibriladores que son subcutáneos, que no hace falta ponerlo por vía transvenosa, sino que se colocan de manera subcutánea. En ese caso no tienen función de marcapasos, pero los implantables sí tienen función de marcapasos, así que no habría problema. Gracias, Fran. Nos quedan 6 minutos. No sé si hay alguna pregunta del resto del panel. Ahí Fernando está. Fernando. Buenas tardes, felicitaciones a Franco, Melissa también en su parte. Voy a ser breve con una pregunta y una aclaración, así le doy lugar también a Sofi si quiere preguntar algo. Fran, primero una aclaración, porque no sé si el tema del seminario ya está dado, no creo que lo volvamos a tocar en la cursada, entonces yo quería aclarar una pavada que por ahí puede suceder en la práctica cotidiana. En general, el marcapaso produce contracción por estimulación eléctrica, como vos bien comentaste, sobre el miocardio, y muchos pacientes no lo necesitan todo el tiempo, como también explicaste, lo necesitan de manera paroxística o transitoria y después vuelven a su ritmo normal. Yo lo que le quería comentar es un breve fenómeno que se produce, que los pacientes que están estimulados eléctricamente durante periodos de tiempo generalmente prolongados o que alternan con su ritmo natural, en ese músculo cardíaco se altera. Se produce un fenómeno que se llama modulación electrotónica o memoria eléctrica. Entonces, ustedes van a ver un paciente que tiene un marcapaso con espiga, ya sea de DD o BBI, y por ahí pasa a ritmo propio. Y queda en ritmo propio 15 minutos, media hora, una hora. Aclarar que en los pacientes con marcapaso, sobre todo el módulo que están viendo tu comisión y que va a empezar a ver Sofi, de cardiopatía isquémica, se producen alteraciones en la repolarización del músculo, sobre todo en la onda T, una vez que el marcapaso deja de estimular y el electrocardiograma de base, el del ritmo propio, queda alterado, lo que imposibilita sacar algunas conclusiones. Ese fenómeno me parece importante, pues si lo querés nombrar. Sí. Y en cuanto a... Eso que me marca Fernando se llama memoria eléctrica, y sí, ocurre y hay que hacer... se puede confundir con cardiopatía isquémica, y se da tanto en pacientes que han tenido estimulación por marcapaso y ahora están en ritmo propio, o también que aquellos que tienen preexcitación intermitente o un bloqueo de rama intermitente, cualquier situación que altere la despolarización, cuando los latidos son normales pueden alterar. Y bueno, interesante que este fenómeno fue descrito también por un argentino, Mauricio Rosenbaum, de memoria eléctrica. Sí, impecable. El mismo que describió los semibloqueos. Exactamente. Fran, mi pregunta es corta. La naturaleza suele ser sabia en el ser humano, ¿sí? Entonces, por algo tenemos dos marcapasos biológicos, un sistema de conducción y la contracción es sucesiva. Primero auricular, se vacían las cámaras, luego ventricular, y todo eso posibilitado por las diferencias de velocidad de conducción del sistema. Entonces, y que también se produce la contracción ventricular generalmente de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. En los dispositivos, sobre todo los básicos, en los marcapasos convencionales, vos nos comentaste que se pone un catéter, un cable, y que se produce la contracción desde el ápex o la punta del ventrículo derecho. Esa contracción, que no es fisiológica, anormal, y en el sentido inverso de la contracción normal, puede producir alguna alteración mecánica, y si hay alguna alternativa terapéutica en desarrollo para plantear este problema. Bien. Solucionarlo. Sí, como habías comentado, esta estimulación artificial genera efectos adversos. Es una estimulación artificial que va a generar un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Y hace que el ventrículo izquierdo se contraiga con retraso. Genera una disincronía ventricular. Y esto puede generar una disminución en la función sistólica del ventrículo izquierdo. Los marcapasos tienen, no lo comenté, lo pasé de largo, pero voy a compartir un cachito de pantalla. Los marcapasos tienen algoritmos para tratar de, en primera instancia,
tratar de disminuir la estimulación ventricular cuando sea posible. Tratar de que no estimule, siempre que sea seguro. Bien, acá. Hay diferentes algoritmos que pueden utilizar los marcapasos. Y actualmente hay técnicas nuevas para estimular diferentes sitios que no sean el ápex del ventrículo derecho, la estimulación isquiana, paraisquiana. Bueno, quería comentarles algo cortito, un término que se utiliza, que es de histéresis. Es una función que tienen los dispositivos, los marcapasos, que básicamente la histéresis es un retraso del comienzo de la estimulación ventricular para priorizar el ritmo propio. O sea, el dispositivo genera un retraso o espera a ver si aparece un ritmo propio, y si no hay, va a estimular. La histéresis, puede ser histéresis de frecuencia o histéresis AB, pero básicamente, para no entrar en detalle, lo que hace son algoritmos que alargan el intervalo regulado o alargan el intervalo AB, y lo que hacen es priorizar los latidos propios para evitar la estimulación. Y después, hay técnicas más nuevas como la estimulación directamente del haz de His o de la zona cercana. Redondear con la respuesta a Fernando. Básicamente los dispositivos tienen algoritmos como la histéresis AB o histéresis de frecuencia, que me permiten priorizar el ritmo propio. Son algoritmos seguros que me permiten priorizar y buscar el ritmo propio con ciertos márgenes de seguridad. Esos son los dispositivos que utilizamos actualmente. Y también actualmente, como se están desarrollando nuevas técnicas de marcapaseo que no impliquen marcapasear sobre el ventrículo derecho, sobre el ápex del ventrículo derecho, sino, por ejemplo, marcapasear sobre el haz de His, sobre la zona donde está el haz de His. Y de esa manera obtendríamos un latido mucho más fisiológico, porque iría por el sistema de conducción. Eso es lo que se denomina, actualmente está en desarrollo, es la estimulación isquiana o paraisquiana. Eso cerrando la respuesta. No sé si... Fran, acá muchas gracias. Acá en el chat había algunas preguntas de algunos estudiantes. Sí, yo había leído una. Claro, estaba bien respecto de cuánto dura la batería, ¿no? Es decir, más o menos en promedio, entre 8 y 10 años, más o menos. Pero también les quiero avisar, porque también hubo una pregunta de qué pasa si se acaba la batería cuando estoy haciendo un electro. No sucede así. Son baterías de litio, duran todo este tiempo. Y el marcapaso tiene un dispositivo, eso está pensado, digamos, no hay ahí improvisaciones, está muy bien pensado. El dispositivo mismo sensa la cantidad de batería que le queda por delante y avisa con muchísimo tiempo de antelación esto que les marcó Franco, del tiempo de vida útil que a la batería le queda. Y antes de estar en EOL, que es End of Life, avisa que está en ERI. Y nos avisa que ahí electivamente hay que hacer un reemplazo del dispositivo, y eso lo hace más o menos con un año de antelación, o sea que nunca vamos a tener, excepto que el paciente no venga hasta el último momento, haciendo los controles correctos que sugerimos hacer en pacientes que tienen marcapasos con una cierta cantidad de años de funcionamiento de ese marcapaso. No tendríamos ninguna de las dos situaciones, es decir, más o menos 8 a 10 años de vida útil, más o menos, para marcapasos estoy hablando. Y el marcapaso con más o menos un año de antelación avisa que es el momento electivo para cambiar el dispositivo. Son pacientes estos pacientes tienen que controlarse frecuentemente, y en los controles que se hacen con los especialistas se hace un control con estos programadores o analizadores que yo les mostré, las computadoras. Analizo cómo están los parámetros del dispositivo, y uno de esos parámetros que se analizan es la batería. Entonces yo analizo hoy un marcapasos y veo que la computadora me dice que ese marcapasos tiene, con la configuración actual, una batería de 8 años. ¿Sí? Y así lo voy siguiendo al paciente, hasta que me va diciendo, va disminuyendo, hasta que se encuentre en ERI, y ahí yo
ya bueno, haya que programar el CAP cuando se está en ERI, o sea, próximo a terminar la batería, lo que se hace es un cambio del generador, ¿sí? O sea, hay que cambiar, hay que sacar el generador que tenía, ¿sí? Y se pone un generador nuevo, ¿sí? Con la batería nueva. Sí, José nos estaba preguntando me parece si todos los electrocardiógrafos pueden ver las espigas. Y sí, todos. Por ahí no en todas las derivaciones. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Quizá después, Fran, creo que sí. Sí, generalmente en las próximas. Las espigas, bueno, actualmente hay dos tipos actualmente las espigas son muy pequeñitas, ¿m? Por la configuración de los dispositivos. Hace unos años eran más notorias, de mayor amplitud, ahora son más pequeñitas, se siguen viendo. Las ventriculares generalmente siempre se ven. La que pueden a veces no verse del todo bien son las auriculares. Y más que nada cuando el electrocardiógrafo tiene aplicados mucha cantidad de filtros, filtro pasabajo, con una frecuencia, con un valor de corte muy bajo, hace que se me eliminen esas espigas auriculares. Es algo que puede pasar con la utilización de filtros electrocardiográficos. En esos casos lo que hacemos nosotros en el hospital es el equipo sacarle los filtros, inhabilitarle los filtros al electrocardiógrafo, quizás subirlo a doble estándar, la configuración de voltaje, y ahí se va a ver bien la espiga auricular. La ventricular generalmente siempre se ve. Muy bien, Fran, gracias. No sé si había alguna preguntita más, alguno de los estudiantes, el grupo panel. Ahí preguntan, bueno, esto no lo puse, pero es real que algunos aparatos se pueden alterar en funcionamiento, como por ejemplo estar cerca de microondas. Actualmente los dispositivos son totalmente seguros y no hay ningún dispositivo hogareño que uno pueda estar en contacto que interfiera con el dispositivo. Lo que tiene que tener precaución el paciente es de no hacerse una resonancia magnética. Actualmente hay marcapasos y dispositivos que están preparados para ser sometidos a una resonancia magnética, pero igualmente hay que programarlos previamente al estudio. ¿Por qué? Porque los campos magnéticos de la resonancia magnética pueden interferir con el funcionamiento del marcapasos, incluso pueden alterar físicamente los elementos del dispositivo y generar daño también en los tejidos del paciente. Básicamente tener precaución con la resonancia magnética. Después los dispositivos hogareños no hay ninguna no pasa nada, a no ser que te pongas, no sé, un parlante encima, que los parlantes tienen imanes grandes encima, que ahí sí lo va a inhibir porque es un imán aplicado sobre el generador, pero después no pasa nada. Bueno, perfecto, Fran. No sé si había alguna cosita más, igual estamos muy pasados de tiempo ya, así que no sé, Fran, me dirás vos si querés decir alguna cosita más. Sofi, no sé si habías levantado la mano o... No, yo no quiero robar más tiempo, solamente felicitarte, Fran. Chicos, es un excelente profesional. Sigo aprendiendo de Franco, tengo anotaciones del seminario. Aprovechenlo. Además de ser un gran profesional, es un gran compañero. Tengo la suerte de trabajar con él también en el hospital y tiene muchas ganas de enseñar. Yo tengo dudas y siempre le consulto. O tengo alguna duda mínima y si no la tenemos a mano, la busca y al otro día me la dice. Así que nada, felicitar y tengo mucha suerte de verdad. Y aprovechenlo porque él es técnico en marcapasos también, como dijo hoy el doctor Martínez. Así que, bueno, y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Eso solo. Bueno, gracias. Bueno, Sofi. gente, muchas gracias, Sofi. La próxima vez que nos encontremos en un ambiente como este de seminario, va a ser, si no recuerdo mal, corríjanme si me estoy equivocando, el 14 de septiembre, ¿verdad? El 14 de septiembre con el seminario número 3, que es ergometría, las 12 derivaciones en movimiento.
Vamos a ver que nosotros tenemos siempre la idea de que el electro ocurre con el paciente en reposo, pero viene este desafío que es hacer las 12 derivaciones con un paciente que se está moviendo. Y qué implicancias, qué utilidades y qué posibilidades laborales también ofrece este estudio, que es la ergometría. Así que ergometría, las 12 derivaciones en movimiento. Vamos a tener una invitada especial, que es la jefa de residentes del Hospital de Cardiología del Hospital Rossi, que es la doctora Agustina Sáenz, que también es muy importante que la aprovechen, porque no la vamos a tener otra vez. Este año tuvimos la suerte de que nos acompañe en este seminario, así que nos vamos a volver a ver ese día, el 14 de septiembre a las 18 por Zoom. Muchísimas gracias a todos, Fran, felicitaciones a todos por estar en este seminario. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos.